Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición especial de Alta Data de fin de año. Estamos a horas de terminar este duro 2018 para el país. Se viene un 2019 muy complicado también a nivel social y económico. Atravesaremos el año del ajuste del FMI, pero es un año electoral. Se puede cambiar también. Habrá que ver qué pasa en las elecciones de octubre y si hay un balotaje en noviembre. Habrá que ver quién se presenta. Estamos a horas nada más de terminar este 2018 y elegimos en este programa especial lo mejor que tuvo Alta Data, las investigaciones periodísticas. Vamos a ver lo que es la deuda explosiva que nos deja el macrismo. Este informe especial que armamos con Ezequiel Orlando. Mirá. El macrismo nos deja una bomba de tiempo total, nos deja una deuda impresionante, la más alta de la historia argentina, aún mayor que en la dictadura. Lo tenemos acá, Ezequiel Orlando. Buenas tardes, Ezequiel, por venir. A ver, lo primero que tenemos es este informe que salió publicado hoy sobre lo que dejó el FMI en Grecia y lo que pueden ser las consecuencias acá en Argentina en tan solo un año, dos, tres. Todavía no sabemos, porque esto es una bomba de tiempo. Esto es un informe del FMI que atemoriza a Argentina tras el anuncio de la ampliación del préstamo con nuestro país. El fondo reconoció que la crisis económica en Grecia fue por la aplicación de las políticas que el organismo le impuso. Fue muy fuerte este informe donde cuenta lo que son las graves consecuencias de lo que sufrió Grecia y qué puede llegar a pasar acá con esto, ¿no? A ver, el FMI en 2001, después de 2001, donde estalló la crisis argentina, reconoció que por las políticas que había obligado al gobierno a aplicar en Argentina, estalló la crisis. Es decir, el FMI reconoció que el mismo organismo fue el que generó la crisis de 2001, la peor en la historia de nuestro país. Ahora, junto con el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, le prestaron a Grecia una ayuda financiera inédita en la historia de los tres organismos y por culpa de eso también agravaron la crisis económica en Grecia, es lo que están admitiendo ahora. Esto quiere decir, Johnny, que esta autocrítica que había hecho en 2001 el FMI no sirvió, y lo que dice el PRO de que los economistas neoliberales, mejor dicho en general, de que el FMI actual es uno distinto, es uno nuevo, diferente al que nos llevó a la crisis de 2001, es mentira. Porque el mismo organismo está admitiendo que fue el que agravó la crisis económica griega, que hoy ya está bastante mal, mucho más comparado con el resto de los países de la región. El FMI le prestó a Grecia básicamente para salvar al sistema bancario, no para salvar a la población. Eso es el rol del Fondo Monetario, salvar al sistema financiero y a los bancos grandes y a las grandes empresas, no a la población, no para evitar la pobreza, sino para agravarla. Bien, ¿ves similitudes con lo que puede llegar a pasar acá, con lo que pasó en Grecia? Bueno, la fórmula económica, el manual de política que aplica el Fondo Monetario siempre es básicamente el mismo, es calcado. Lo que está haciendo el gobierno ahora es muy peligroso y al haberle quitado poder de fuego al Banco Central para no intervenir en el dólar y además poner una tabla de devaluación como la de Alfredo Martínez de Oz, es bastante peligroso porque el mercado financiero, los especuladores se pueden adelantar a eso y nadie puede salvar al dólar en caso de que haya una nueva corrida bancaria, como habíamos adelantado la semana pasada, ¿no? Bueno, uno de los mayores peligros que afronta la economía argentina son los intereses de la deuda. Vamos a ver una placa donde vamos a repasar lo que son los intereses de lo que será la deuda en 2019. A ver, por segundo, el año que viene vamos a estar pagando en intereses por la deuda 18.000 pesos. Por minuto, 1 millón de pesos, más de 68 millones por hora y por día 1.600 millones de pesos. Eso es los intereses de la deuda. Por minuto, 1 millón de pesos. ¿Cuánto llevamos de programa? ¿3 minutos? ¿4 minutos? 3 minutos, 3 millones de pesos. Ya llevamos 3 millones de pesos solamente de los intereses de la deuda, sin contar la deuda. Estamos hablando de una suma, pero como diría Carlos Saúl, estratosférica, ¿no? Sí, a ver, esta columna lleva un poco más de 3 minutos. Ya llevamos más de 3 millones de pesos de intereses de deuda pagados según el presupuesto 2019 en este ejercicio que hizo la Universidad Nacional de Avellaneda, bastante práctico y bastante creativo, en el que nos permite ver más o menos cuánto vamos a estar pagando de deuda. Es bastante grave. Al final de la columna esta te propongo, Johnny, que veamos de nuevo cuánto tiempo pasó y vemos cuánto Argentina hubiera pagado, digamos, de acuerdo a lo que presentó el gobierno en el presupuesto 2019. Estamos
básicamente produciendo para pagar la deuda. Volvimos a esa época como en los 90 en que Argentina solamente vive para pagar los intereses de la deuda externa, que son cada vez mayores. A ver, Jonathan, ¿por qué te digo que este modelo es de la deuda? ¿Por qué decimos eso? Porque desde que asumió Mauricio Macri, la deuda externa, ¿sí? Pública y privada, pero externa, aumentó 110.000 millones de dólares. 110.000 millones de dólares. En 3 años nada más. Estamos hablando de que asumió Macri, esto era menos de 3 años. Exacto. Y 2018 todavía no terminó. Exactamente. ¿No? Sí. Eso es la deuda de privados y del sector público con el exterior, que es la más peligrosa de todas, porque Argentina necesita hacerse de dólares porque no los produce para poder pagar eso. Es decir, primero el Estado necesita recaudar pesos, cambiar esos pesos por dólares a un precio que no sabemos cuál va a ser, ¿sí? Puede ser 50, 60 el año próximo, y después recién girar esos dólares al exterior. Es completamente recesivo el pago de la deuda externa, por eso es tan peligroso. Y la deuda pública, perdón, la fuga de capitales, que también es muy peligrosa porque lo mismo, ¿no? Son pesos que se convierten a dólares y que después salen del país. La fuga de capitales desde que asumió Mauricio Macri hasta hoy, que no terminó el año, ¿sí? Casi 55.000 millones de dólares. Fueron cerca de 9.000 millones de dólares en 2016 y 20.000 millones de dólares en 2017 y otros 20.000 millones de dólares en lo que va de 2018, ¿sí? Está aumentando a niveles geométricos. No, es imposible que se pueda mantener un modelo así, ¿no? De fuga de capitales y de incremento de la deuda externa. No se puede sostener un modelo en ningún país del mundo, menos en uno que no produce dólares justamente, sino que se emite pesos, ¿no? Bueno, ¿y cuál va a ser el número total de los intereses de la deuda? ¿Cuál es el número total? Van a ser que se va a pagar de intereses de deuda el año próximo 596.000 millones de pesos. Esto es lo que figura más o menos en el presupuesto 2019 que presentó Nicolás Dujovne hace medio mes, 15 días aproximadamente. Va a tener que volver a presentarlo seguramente porque, digamos, a corregir las estimaciones, porque el dólar iba a estar en promedio 40 pesos. Ya lo vemos ahora a cerca de 42 en estos días. Entonces ya habíamos adelantado, ¿no? En este programa en Alta Data que era un chiste, eran dibujos lo que había presentado el ministro de Hacienda en el Congreso, era mentira todo lo que había presentado en el presupuesto 2019. Bueno, de acuerdo a estas estimaciones son 596.000 millones de pesos lo que se va a pagar de interés de deuda el año próximo. Seguramente va a ser más. Y Dujovne presentó esta estimación en el presupuesto del dólar a 40 antes de la propuesta de Guido Sandeleris de hacer la banda flotante de 34 a 44. Exacto, cuando todavía estaba Luis Caputo en el Banco Central. Entonces, al haberse disparado de nuevo el dólar, seguramente va a ser mucho más lo que va a pagar Argentina de intereses de deuda el año próximo. Es decir, más de 600.000 millones de pesos vamos a pagar el año próximo por intereses de deuda solamente. ¿Sí? Vamos a vivir para pagar la deuda que generó Macri. ¿Vos te acordás cuánto pagó Néstor cuando asumió el gobierno al FMI? Cuando finalmente Argentina le pagó al FMI en 2006, creo que fue, le entregó 9.810 millones de dólares. ¿Cuánto nos endeudó Macri con el Fondo Monetario? 57.100 millones de dólares en 2 años. Es decir, más o menos se necesitan 6 gestiones de Néstor Kirchner ante el Fondo Monetario para poder pagar la deuda que tomó Macri en 2 años solamente con el Fondo Monetario, ¿sí? Recuerdo lo que costó hacer ese pago y lo que, entre comillas, se celebró haberle cancelado esa deuda al FMI. No quiero imaginar lo que será el próximo pago. Yo hacia distancia lo veo imposible. Como bien vos decís, se necesitan 6 gestiones de Néstor ante el FMI para tratar de pagar la totalidad de lo que nos endeudó Macri. La verdad que las sumas que estamos viendo son impresionantes. Te agradecemos mucho, Ezequiel, por este informe exclusivo. Ahí te contaba Z claramente lo que es la deuda, la mayor deuda que contrajo Argentina en toda su historia y lo que van a ser los intereses. Perdón, todo Johnny, perdón. En lo que va de esta columna, perdón que te interrumpa, en lo que va de esta columna, llevamos 10 millones de pesos pagados de intereses de deuda si esto fuera 2019, ¿no? Según el presupuesto que presentó Nicolás Dujovne. En estos minutos que nos vieron a nosotros dos hablando, 10 millones de pesos se fueron del país. Solamente. 1 millón por minuto. Bueno, vamos a tener que seguir acá haciendo producción de Alta Data. Cuanto más dure el programa, vamos a pagar. En fin.
Además, revelamos acá un negociado terrible entre Nicolás Caputo, exfuncionario del gobierno, y el JP Morgan. Lo reveló acá en el piso nuestra periodista, la periodista del Destape, Carla Pelliza. Mirá. Tenemos a la periodista que reveló este dato, Carla Pelliza del Destape. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas, Juli? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Tenemos un video, pero contanos cómo es la trama para lograr esto, para lograr este dinero que ganó el JP Morgan a través de Luis Caputo. Bueno, hay que retrotraerse un poco a lo que fue la corrida cambiaria de abril y mayo de este año. Una corrida que llevó el dólar de 20 a 25 pesos y la JP Morgan tuvo información privilegiada con Caputo para ganar plata. Claro, o sea, no hablamos de la corrida cambiaria, la última, donde el dólar superó los 40 pesos, sino hablamos de la corrida cambiaria de abril y mayo, donde el dólar estaba a 20 pesos y pasó rápidamente a 25. Una corrida cambiaria ahí, donde, bueno, el dólar trepó antes de lo que fue después mucho peor todavía, que es lo que estamos sufriendo un poco ahora. Recién el dólar está un poco estable, 36, 37, pero superó en su momento el 42. Esto que te vamos a mostrar, porque el video no te lo vamos a mostrar ahora, te lo vamos a mostrar en un ratito, porque también hay una denuncia de un diputado, te vamos a contar todo. Pero mirá lo que decía Maxi Montenegro. No estamos hablando de un periodista, no estamos hablando de Roberto Navarro, estamos Maxi hablando Montenegro. de Maxi Montenegro. Ya te estaba empezando a adelantar esto, mirá. Se lo ven en las pantallas operar. ¿Qué banco? El JP Morgan. ¿De dónde viene Toto Caputo? Del JP Morgan. ¿De dónde viene Alfonso Pratgay? Del JP Morgan. Bueno, ¿dónde hicieron un seminario en los últimos días? Y por eso vos le preguntaste JP Morgan, si Alfonso Pratgay no había dicho en ese seminario en Salta, en ese seminario ultra privado, en la casa del JP Morgan, si Alfonso Pratgay no había dicho que iban al default, y eso generó la locura en el gabinete y todos apuntaron a Alfonso Pratgay. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a ver, es clave esto que ocurrió porque cuando nosotros perdíamos plata, ¿sí?, con la devaluación de nuestra moneda, había algunos que estaban ganando millones, ¿sí?, los amigotes del gobierno, porque tenían algunos vínculos, algunos nexos privilegiados. Si nos volvemos para esos meses, para marzo, para abril, para mayo, Luis Caputo, quien es el centro de este informe, era ministro de Hacienda, de Finanzas en aquel entonces. Todavía no era titular del Banco Central. ¿Sí? Es una persona que está muy vinculada al mercado financiero y tenía obviamente información privilegiada. Es un hombre de la JP Morgan incluso. Él trabajó en la JP Morgan. Exacto. Y está vinculado con Facundo Gómez Minujín, que es el presidente de la JP Morgan Argentina. Con él se reunió en medio de esa corrida cambiaria y uno estima que ahí le dio esa información privilegiada por la cual el titular de la JP Morgan podía saber que iba a haber una devaluación del peso. ¿Qué pasó? Compraron dólar barato a 20 pesos, lo venden a 25, ganan millones. El tema es que había muchos rumores de todo esto, pero no estaba la confirmación. Nosotros, claro. ¿Qué pasó? Conseguimos el video en el cual el presidente de la JP Morgan Argentina le agradece a Luis Caputo por todas sus tareas respecto a la corrida cambiaria y reconoce que hubo reuniones entre ellos en medio de toda esa corrida, lo cual le da información privilegiada para ganar millones. Bien. ¿Cuánto se supone que ganó la JP Morgan con esta movida? Mira, hay una denuncia que la hizo el diputado Tailade, ¿sí?, que lo que plantea es que se armó entre Caputo y Sturzenegger, que en aquel entonces era titular del Banco Central, toda una maniobra para favorecer la fuga de capitales por unos 10.000 millones de dólares, solo en esos meses, ¿sí?, entre abril y entre mayo de este año. Esa fuga era de dólares que provenían de la deuda y que se iban solo en especulación financiera. Parte de eso, la mayor parte de eso era para la JP Morgan. ¿Sí? Estamos hablando de entre 1.200 y 1.500 millones. Estamos hablando de una barbaridad de plata, como vos decías, en la primera corrida, ¿sí? No en la que llegó a los 40 pesos, sino en esta primera corrida. Es muchísima, muchísima plata. El tema es que ahora sí se cuenta con la confirmación
de esa información, de esas reuniones donde habría información privilegiada. Exactamente. Bueno, lo escuchaste recién, 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares que ya no están en el país, que se fueron, que se fugaron. La tuya, la mía, la de Carla, la de todos. 10.000 millones de dólares que se fueron, que se fugaron por esta información privilegiada. A ver, había rumores, se rumoreaba que el presidente de la JP Morgan Argentina, como decía ella, se había reunido con Caputo, pero no se terminaba de confirmar. Faltaba una pieza para armar este rompecabezas de lo que fue la primera corrida cambiaria y todavía nos falta saber qué pasó en la segunda corrida cambiaria. Pero en la primera ya tenemos el rompecabezas armado. Lo que te vamos a mostrar ahora es a Rodolfo Tejada, el diputado que ya realizó una denuncia por esto, y el video al que accedió Carla Pelliza, que lo publicamos en el destapeweb.com, que te muestra cómo Facundo Gómez Minujín, el titular de la JP Morgan Argentina, confirma que se reunió con Luis Caputo, Toto Caputo, de quien habría obtenido información privilegiada para lograr esta corrida cambiaria, estos 5 pesos de 20 a 25 para ganar 10.000 millones de dólares. Mirá. En el mes de junio pasado denuncié penalmente en la Justicia Federal a Luis Caputo, en ese momento ministro de Finanzas, y a Federico Sturzenegger, en ese momento presidente del Banco Central, por la corrida cambiaria que ocurrió entre fines de abril y principios de mayo, que significó que el JP Morgan se llevara de nuestras reservas 1.200 millones de dólares pagando 20 pesos el dólar. 2 días después el dólar trepó a 25. Denuncié un fraude al Estado y el uso de información privilegiada por parte del JP Morgan. El fiscal Polichita, un soldado del macrismo, la desestimó a la denuncia diciendo que solamente era una mera crítica política y que no era una cuestión judiciable. Van a ver ahora un video en donde pocos días después de esa corrida, mediados de mayo, en el marco de una jornada que se llevó a cabo en la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que se llamó Argentina, un país sustentable, el presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, le dice a Luis Caputo, le reconoce lo que había hecho en ese momento, en esa corrida, y reconoce haber llevado a cabo unas reuniones en donde se trató el tema. El ministro no necesita ningún tipo de introducción, pero quiero agregar una cosa. Fue el artífice, y me consta, por haber participado en algunas reuniones, que logró detener las turbulencias cambiarias de las últimas semanas. Con lo cual, la verdad que muy agradecido y muchas gracias como ciudadano, te lo digo. Claramente esta cuestión es una prueba irrefutable de que JP Morgan tuvo información privilegiada, manejó esos datos que no tenía nadie, que eso le significó una ganancia exorbitante. Voy a pedir la reapertura de la investigación penal, voy a aportar no solamente el video, sino también el registro de audiencias del ministro Caputo en ese momento, donde no aparece ninguna audiencia con Gómez Minujín, el presidente de JP Morgan. Es decir, que no solamente pasaron información privilegiada, sino que le ocultaron a todos los argentinos las audiencias que estaba llevando adelante Caputo. Bueno, datos claves de esto que nos dice Tailade. En primer lugar, la denuncia ya estuvo hecha, Tailade la había hecho ya a mediados de este año, por, tráfico de influencias e informaciones. El tema es que fue desestimada por el fiscal Policita porque había sido en base a declaraciones e investigaciones periodísticas, ¿sí? Pero sin ningún documento como el que tenemos ahora y estamos presentando acá en el Destape. El fiscal Policita lo desestimó, dijo que era simplemente una cuestión de crítica a la política económica de Cambiemos, por lo tanto no le dio lugar. Ahora, ¿qué pasa? La denuncia se reflota porque está el testimonio, ¿sí? De esta reunión que efectivamente existió, ¿sí? Por eso es que se va a reflotar, pero además decir que los vínculos entre Caputo y Minujín, el titular de la JP Morgan, más allá de que Caputo haya trabajado en la JP Morgan, vienen de hace ya mucho tiempo, hace por lo menos 16 años, fundaron una fundación justamente que se llama Cruzada Argentina, que se supone que está vinculada a cuestiones de caridad, ¿sí? Pero son todas personas que pertenecen a la JP Morgan, que pertenecen a organismos financieros, todas personas que están vinculadas a la especulación. Así que es una relación ya de muchos años, son amigos y se pasaron información. Bien, bueno, estamos escuchando los nexos. Para repasar, Caputo trabajó para la JP Morgan entre 1994 y 1998, después pasó a lo que es el Deutsche Bank, que fue presidente hasta antes de asumir como ministro de Macri. Pero mirá esta perla, porque esta fue la advertencia de Minujín, uno de los
el titular de JP Morgan Argentina, mirá lo que decía en septiembre de 2017, entrevista con Clarín exclusiva. Para el JP Morgan, si Macri no avanza con las reformas, el mercado se lo va a facturar. 15 de septiembre de 2017. Casi un año después, se lo facturaron. Ahí está. Esta fue la factura que le pasó el JP Morgan Argentina. JP Morgan Argentina, sí, bien decimos. Le agradecemos muchísimo por esta investigación a Carla Pelliza del Destape. Esto fue todo por hoy. Estamos a horas nada más de levantar la copa y brindar para que se vaya este duro 2018. Recibimos al 2019 con alegría. Se viene un año muy complicado, pero a la vez se viene un año que puede ser rupturista. Así que los mejores deseos para este año que se viene. Lo mejor para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, como siempre, día a día, desde que arrancó este noticiero, y también al Destape por apoyar la web, los programas de los domingos, todos los programas nuevos que aparecieron, La Olla con Florencia Alcaraz, Control Z con Ezequiel Orlando. Les agradecemos por estar siempre ahí. A los suscriptores, a los que pueden aportar algo, a los que no, igual apoyan, difundan nuestras notas, nos ven todos los días, ven el noticiero. Gracias por apoyar Altadata. Este proyecto nuevo está apuesta a un noticiero con otra agenda, con la agenda de los trabajadores, fuera de la agenda de los medios masivos, corporativos, con la agenda que creemos que tenemos que estar todo el tiempo encima, con esta agenda, contándote qué es el gobierno, qué es Macri. El primer y único noticiero 100% opositor que tuvo el macrismo en este país. Así consideramos Altadata, y muchas gracias por acompañarnos día a día. Se termina todo por hoy. Nos vemos mañana en un programa especial también de Año Nuevo, ya en 2019, como siempre, como todos los días de lunes a viernes a las 18:30. Esto es Altadata. Chao, gracias. ¿Cómo describiría sus años de presidencia en una palabra? ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? Sigamos rompiendo el cerco informativo juntos. Suscríbete al canal de YouTube del Destape y además dale click a la campanita, así te notificamos cuando arrancan los programas.